Bueno, las 11 de la mañana, 7 minutos. Y seguimos aquí, arrancando una nueva semana ingobernable por la 89.7 FM GON. Y como te anticipábamos hace un ratito, vamos a salir un poquito, sacar las patas un poco de acá de nuestro valle de Tras la Sierra, por lo menos desde la palabra y desde el pensamiento, porque con quien vamos a hablar, por supuesto que es un habitante aquí de nuestro valle, pero vamos a abrir un poquito a ver qué es lo que está pasando políticamente en nuestro continente. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de el país de Bolivia, que el próximo fin de semana va a tener sus elecciones presidenciales. Y está caldeada el asunto, ¿no, señor Tomás Astelarra? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Pablito. Buen día a toda la audiencia de GON FM. Sí, está caldeado en un país que es caldeador, que es un caldo, que es un país abigarrado, decía el filósofo René Zabaleta. ¿Vos? Bolivia es en sí una marmita constante de sorpresas y de conflictos, así que para los que conocemos ese país, no nos parece que especialmente esté convulsionado en estos momentos. Sí, vos sabés que eso mismo que estás diciendo es lo que pensaba hace un ratito, ¿no? Qué riquezas de todo tipo, ¿no? Que tiene Bolivia. Sí, incluso las sociales y culturales, ¿no? Ujú. Porque siempre se obvia en Argentina que en Bolivia hay una organización de base muy fuerte, ¿no? A nivel económico, a nivel cultural, social, político, donde muchas veces se ven estas elecciones, o sea, o estos indicadores por arriba y no se ve lo que va por abajo, ¿no? Ahí hay muchas confusiones. Yo de hecho estuve 2, 3 meses entre enero y abril de este año, donde pude reactualizar un montón de situaciones que, bueno, hace rato transformado en una especie de bolivianólogo en Argentina. Hacía 10 años que no iba para allá y me daba un poco de vergüenza opinar porque es una realidad bastante cambiante y bastante diferente a la nuestra. Eso hace que desde la Argentina muchas veces entremos en percepciones erradas de este país, tanto por izquierda como por derecha. Y lo que uno, de alguna manera, yo vi en ese viaje, preguntando ahí a las caseras en los mercados, es que esta elección de Bolivia no despierta demasiado interés y seguramente pase algo parecido a lo de Argentina, que el dato relevante va a ser el abstencionismo. Me llama lo que decís, digamos, no poder analizar desde aquí, ponerle que está escuchando y que conoce y lee sobre lo que sucede ahí. Difícil el análisis político de la sociedad y de las comunidades ahí en Bolivia desde acá. Eh, con lo cual, bueno, hasta hace que se complejicen y se simplifiquen, digamos, no sé, los análisis que puedan hacerse, digamos, ¿no? Mira, comparando acá con Argentina, yo el ejemplo que doy que cuando hablaba con las mamitas les decía, y mamita, ¿qué tal el gobierno de Arce? Y me hacían ese movimiento con la manita que quiere decir todavía, no sé, más o menos. Eh, el gobierno de Arce no fue bueno, todavía. Y el Evo Morales, todavía. Una me dijo, se emborrachó de poder. Y entonces, ¿va a votar a la derecha? Todavía no, siempre corrupto en la derecha, no sé qué. Entonces, como creo que a pesar de que hubo un fracaso, ¿no? Como si vos lo ves por arriba, Arce sería el Alberto Fernández de la Argentina, un candidato puesto a dedo por Evo Morales, igual que Cristina puso a dedo a Alberto Fernández, y de alguna manera tomando como poder de decisión el hecho que no tuviera una base social y cultural. De hecho, esa decisión se tomó cuando Evo Morales estaba en Argentina y desde las bases en el Chapar y en toda Bolivia se quería hacer una fórmula que tuviera al David Choquehuanca, que es canciller y líder aymara, y al Andrónico Rodríguez, que actualmente es candidato y que en ese momento era un joven de 30 años que estaba liderando la resistencia en el Chapare, ¿no?
Sin embargo, Evo quiso tener la sartén por el mango y nombró una persona sin base política como Luis Arce. La diferencia del caso de Alberto Fernández, Luis Arce fue un poco más picante y aprovechó el ser presidente para coparle el partido y la justicia a Evo Morales, y desde ahí están en un fuerte enfrentamiento que he visto con mucho aburrimiento por las bases, ¿no? Y eso generó todo un conflicto en el gobierno que fue aprovechado para que aparezca la derecha, ¿no? Sin embargo, la población no tiene esa dualidad que muchas veces tenemos en Argentina, que si al peronismo le va mal, entonces hay que votar a la derecha. Entonces en estos momentos te hacen con la manito todavía, porque lo que están viendo es que la política institucional y de Estado es una mierda y que entonces no les causa mucho interés. Pero sí ha habido una gran redistribución económica con el Evo Morales, que hacen que a pesar de algunos índices que pueden parecer como crisis, que acá en Argentina se definen como crisis, pero imagínate que la inflación es muy chiquita y todo lo que para nosotros es un desastre, allá recién está empezando a pasar, y además como ellos tienen una fuerte habilidad para generar negocios populares, economías populares, y para generar como ahorros, ¿no? En propiedades, un montón de ahorros populares. La verdad que en general la sociedad está bien parada, no piensa que la solución es la derecha, y cuando yo preguntaba si podía haber algún Milei que saliera en Bolivia, me decían no, ese tipo de cosas no se van a votar en Bolivia, y si se vota y hace lo que Milei está haciendo en Argentina, lo sacan a patadas en 2 meses. Ujú. O sea, un fuerte, digamos, lo que hay, una de las cosas, ¿no? que caracterizan a Bolivia es un fuerte laburo comunitario, como vos decís, más allá, ¿no? De lo que suceda a nivel más grande con los gobiernos. Y un poco esto genera, ¿no? Más desencanto y todos estos enfrentamientos internos en el MAS y eso, y como que más también desprestigio de todo lo que es la clase política en general y las elecciones y eso. Sí, le voy a recomendar, Pablito, ahí en La Luna con Gatillo. Sí. De hecho, que ahora voy a republicar porque en su momento hice varias notas allá con politólogos, con referentes, y hay una entrevista muy linda con Wilson Mamanis, que es uno de los secretarios políticos del sindicato de trabajadores campesinos ahí de Cochabamba, un pibe joven de 20 y pico años. De hecho, mira, recién tengo un llamado de él en el teléfono y le voy a llamar a ver qué hay, porque también lo estuvimos contactando con la gente de Juan Grabois, con la gente ahí del Cauca en Colombia, un tipo muy abierto, y, y él estaba como muy en desacuerdo con esta pelea del Evo y el Arce. Le parecía una pelea casi machirula de quién tenía la poronga más grande, y también le parecía que no había una renovación, ¿no? Que había un montón de posibilidades de renovación, que si realmente se hubieran juntado el Evo y Arce para apoyar al Andrónico Rodríguez, que es un pibe formado en el Chapare, cocalero, que era el segundo del Evo cuando el Evo se tuvo que exiliar de Bolivia, y fue el que asumió la conducción de los movimientos cocaleros en medio del golpe militar. eh, si el Evo lo hubiera apoyado, ¿no? Como Cristina podría apoyar a Axel, otro sería el Cantaroy, ¿no? Porque ahí sí se hubiera no solo aglutinado los sectores arcistas y masistas, que por las bases no están peleados, la pelea es de la dirigencia, sino que también podrían haber incorporado a gente como por ejemplo la Eva Copa, que es la actual alcaldesa del Alto, que también fue la joven que se quedó como presidenta del Senado cuando todos los capangas del MAS volaron de Bolivia por temor a que los asesinaran, lo cual es bastante, ¿cómo se puede decir?, razonable. Pero bueno, allá en Bolivia quedó un montón de gente que fue masacrada, ¿no? En Sencata, o sea, fue un momento muy bravo el del golpe militar, y ahí hubo jóvenes que tomaron la dirigencia de los cocaleros y del MAS. En el caso del Alto fue Bacopa, y cuando se quiso presentar a elecciones hace 2 años para alcaldesa, el Evo Morales, que era el que estaba armando las listas del MAS, puso otro candidato. Entonces Eva Copa fue con su propio partido y obviamente ganó la elección porque tenía el apoyo popular. Entonces es, al igual que un montón de pequeños grupos de
de izquierda, como por ejemplo, trayendo a la Argentina, como ahora Grabois, que va a las elecciones por afuera porque la rosca es muy intensa y no es representativa de las bases populares, hay muchos sectores del MAS que no están ni con Arce ni con Evo, sino que se han ido del MAS en torno a la rebeldía. Entonces lo que me decía Wilson es que de haber apoyado una candidatura de Andrónico Rodríguez en serio, se hubieran podido unir todas estas secciones, no solo la de Evo y Arce, sino también los que ellos llaman los desencantados del MAS. Eso no sucedió, el Evo Morales siguió con su berrinche de querer ser presidente, sin un apoyo popular realmente fuerte, salvo en el Chapare, si bien tiene un gran apoyo popular y tenía una buena intención de voto. El Arce obsesionado con su gobierno marxista, leninista, heredero de las ideas de García Linera, y la verdad es que la base quedó en Pampa y La Vía, y hoy la gran posibilidad es que asuma un gobierno de derecha, según lo que dicen las encuestas, que ponen al principio de las preferencias populares a Samuel Doria Merina y al Tuto Quiroga, que son referentes de aquellos tiempos anteriores a la guerra del gas, es decir... Claro, viejos conocidos, ¿o no? Sí, es como que acá los candidatos en Argentina a presidente fueran, no sé, Angelos y Dualde, ¿viste? Una cosa increíble, o sea, no hubo una renovación en la derecha. El otro candidato, el Manfred Reyes Villa, que es el actual alcalde de Cochabamba, ex militar y también casi es presidente en esos años. Recordá que en el 2002 el Evo Morales hizo una fuerte sorpresa en las elecciones porque sacó un 20%, que para un partido indígena era un montonazo. Esas elecciones se definieron no en segunda vuelta, porque en Bolivia lo que pasa es que tienen que sumar 50%, pero tienen que hacer alianzas. Entonces, en ese momento, los tres posibles presidentes eran el Goni Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa y el Evo Morales. De hecho, el Manfred Reyes Villa lo llamó al Evo Morales para hacer una alianza, y el Evo no quiso aliarse con candidatos de derecha, se mantuvo en la raya y finalmente fue presidente en 2005. Ajá. Pero Manfred Reyes Villa era el candidato en ese momento, el Tuto Quiroga era el candidato del ADN, que era el partido del ex dictador Hugo Banzer, y Samuel Doria Morina era un funcionario y referente del MNR, que era el partido de Goni Sánchez de Lozada, al cual después sabemos que lo sacaron a patada durante la guerra del gas. O sea, pasando en limpio, la derecha que se recicla, sí. A lo que se suma la novedad de estos enfrentamientos internos que hacen que por parte del MAS haya más de un candidato, y aparte Evo Morales llamando a votar nulo. Sí, totalmente. Evo Morales es como que su única opción es que él sea presidente. También es la opción yo vi de muchos militantes, ¿no? En El Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en una especie de visión. Mira, yo decía que hablando con estos compañeros y compañeras que estaban militando para el MAS de Evo Morales, como que yo vi algo parecido a ese fenómeno que hubo en Argentina con el kirchnerismo, ¿no? El camporismo, ¿viste? En una época que vos hablabas ahora con el diario del lunes, el gobierno de Alberto Fernández, hay como un poco más de autocrítica, pero hubo un momento donde ya se veía esa debacle del modelo kirchnerista, y vos hablabas con muchos kirchneristas y decías, bueno, pero mirá, en algunas la pifiaron, ¿viste? O como digo yo, che, discúlpame, estamos los dos acá en un café, no hay cámaras. ¿En serio vos pensás que Debido no robó, que se puede gobernar sin robar? No, ¿cómo vas a decir que Bueno, vi una cosa en todo lo que es la militancia de Evo Morales sobre ideologizada, que la única opción de Evo Morales, y sin hacer ningún tipo de autocrítica sobre el proceso del MAS, que de alguna manera, esto lo pueden leer en mi libro La Bolivia de Evo, o en lo que dicen un montón de intelectuales, incluso bolivianos, como el Jorgito Viaña, o como la Silvia Rivero Cusicanqui, y de afuera como la Rita Segato o el Raúl Sibeki. Un poco lo que pasó con el gobierno del MAS
fue que el pueblo campesino, indígena, popular, se metió a administrar un Estado que tiene una factura liberal, multinacional, con formas que no son las que se venía gobernando en Bolivia, donde efectivamente hay gobiernos populares, pero que no tienen que ver con el Estado, ¿no? Cuando yo fui a Claro. Bolivia en el 2000, vos veías que por un lado tenías un presidente y tenías un congreso, pero cuando te ibas a Chacachi lo gobernaba un Malcu y había créditos comunitarios por afuera de los bancos y había justicia popular, que no es lo mismo de justicia por mano propia, ya he tenido esta discusión. Hay una base colectiva y comunitaria bajo la cosmovisión del AILU que hacía que los pueblos, a pesar de la no apoyo del Estado, los pueblos de Bolivia tenían una organización política, social, comunitaria, que no era la del Estado, y el Estado no le importaba que eso sucediera. Cuando entró el MAS, en su ambición de querer acaparar el poder político popular, empezó a entrar en contradicción con muchas de estas lógicas populares, ¿no? Y ahí, bueno, hubo un gran problema que se visibilizó muy fuertemente en el conflicto del Tignis en el 2011 y que empezó a resquebrajar el pacto de unidad, ¿no? De alguna manera la alianza de los movimientos sociales con el gobierno del MAS, de Evo Morales y de García Linera, donde se empezó a operar sobre sindicatos, a dividir, por ejemplo, la CIDOB, que es la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, y un montón de críticas en general que han sucedido con este proceso progresista en América Latina. Lo mismo sucede en el gobierno de Lula, en el chavismo, con sus variantes, pero lo que vemos es que estos gobiernos que tenían que representar lo popular terminaron como medio encantados con el sistema de arriba, ¿no? Con la oficina, con las roscas, con un montón de situaciones que de a poco fueron desconociendo sus bases y entrando en el juego de una democracia liberal y en una democracia representativa, que en nuestro caso en Argentina no existe de por sí, salvo pequeños ejemplos, pero que en Bolivia es muy extendida, o sea, esa democracia participativa, comunitaria, desde abajo, popular, la justicia popular, la economía popular, existe realmente. Hay un amigo que fue asesor de Evo y de García Linera, me decía off the record mientras caminábamos ahí por la montaña en La Paz, que una vez en un encuentro fue el Barba Pérsico y le sugirió que el gobierno de Evo Morales tenía que hacer un proceso de economía popular como el que estaba haciendo la UTEP. Y mi amigo se le cagó de risa y le dijo: Barba, acá toda la economía es popular. Vos estás inventando algo sobre una economía destruida, monopolizada, sin libre competencia, sin dignidad de la gente. En Bolivia todavía al día de hoy son muchos pequeños kioscos, son muchos mercados, son mercados en serio, ¿no? No mercados de 5 tipos en Wall Street, sino realmente mercados populares, con mucha comida, con muchos servicios, donde vos en la economía boliviana querés comprar una computadora, tenés que ir a una mamita, no es que vas a ir a una tienda de Apple, porque eso no existe. Entonces, de alguna manera, es otra realidad de la base social, que de alguna manera el proceso del MAS no terminó de generar esa alianza y de hacer un gobierno acorde con esa realidad social y popular organizada de base, que de alguna manera fue lo que empezó a generar fuertes críticas de las propias bases de los movimientos sociales y campesinos, y también de mucha intelectualidad, ¿no? De mucha intelectualidad que había apoyado a Evo Morales y que de a poco se fue corriendo, como el Jorge Viaña, o como por ejemplo el Óscar Olivera, que fue uno de los artífices de la Guerra del Agua, de alguna manera, y eso no fue analizado, no fue incorporado, y entonces de alguna manera el Evo Morales y todo lo que es el movimiento del MAS quedó en una burbuja política y especulativa muy parecida a la que vivimos hoy en día en el peronismo en Argentina. Está clarísimo, Tom. Bueno, veremos qué sucede, cómo se desarrolla ahí el fin de semana la elección y más que nada, bueno, nada, ahí
la cotidianidad boliviana. Te vamos a invitar dentro de poquito acá, acá al estudio Ingobernable, para charlar de esto porque me encantó. Quedaron ahí varias puntas de temas que venimos charlando en el programa. Así que cuando quieras, estás invitado aquí. Dale, con mucho gusto, Pablito, me voy a ir al piso una mañana, así charlamos, tomamos unos mates, siempre es un placer. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Bueno, charlábamos entonces con Tomás Astelarra acerca de lo que se viene este fin de semana en Bolivia, unas nuevas elecciones presidenciales con la izquierda, con el partido que gobierna, el movimiento al socialismo dividido, el expresidente Evo Morales llamando a votar en nulo y el fantasma de que pueda volver la derecha a gobernar allí.